El tema 5 lleva como título El imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Pues es un periodo complejo porque va a abarcar desde finales del siglo XIX hasta las dos primeras décadas del XX. Entonces, más o menos, nos vamos a mover en una horquilla desde 1870, más o menos, con el surgimiento del Segundo Reich alemán con Bismarck, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Más o menos 45 o 50 años es el periodo que vamos a estudiar, con muchos cambios, tanto de índole político como de índole económico como de índole social. La estructura del tema, eh, bueno, pues tiene varias partes. En un principio vamos a empezar con las relaciones internacionales y las alianzas, tanto en época de Bismarck como en la etapa ya posterior a Otto von Bismarck, cuando ya Alemania inicia con Guillermo segundo una política agresiva, y todo esto pues digamos que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Luego vamos a hacer un parón en la historia política y vamos a ver la Segunda Revolución Industrial, los cambios económicos y sociales de la llamada Segunda Revolución Industrial, con unas nuevas formas de capitalismo y de, sobre todo, capitalismo financiero y una nueva organización del trabajo, con el objetivo de obtener una producción en masa. Cada una de estas partes están, digamos, relacionadas, porque también el imperialismo, como las principales potencias europeas, junto con Japón y con Estados Unidos, inician una carrera para dominar el mundo, construyendo imperios coloniales, sobre todo en África y en Asia. Y luego ya la Primera Guerra Mundial en sus causas, su desarrollo, sus consecuencias. Y por último, la Revolución Rusa de 1917, que es un acontecimiento que nace dentro de la Primera Guerra Mundial en Rusia y que va a dar como resultado el surgimiento, nacimiento y formación y desarrollo del primer país comunista de la historia, la Unión Soviética, que nacerá después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. La URSS nace en el año 22 y desaparece en el año 91, 1991. Bueno, nos vamos a mover, como he dicho antes, en esta primera parte del tema, en lo que se llaman los sistemas bismarckianos. Aquí es una, digamos, cronología con los principales acontecimientos, pero vienen inventos, ya habrá un apartado para los inventos. En la segunda revolución industrial vamos a lo que es la parte más política, los sistemas bismarckianos, que tienen unos objetivos concretos para Europa. Digamos que Alemania nace como un país potente, su unificación es en 1871, el Segundo Reich, y Bismarck, que es el artífice, el creador de Alemania, junto con Guillermo I, en una primera etapa va a desarrollar unas políticas internacionales con el objetivo de evitar el conflicto en Europa. Como bien sabéis, Alemania se ha unificado venciendo a Francia y arrebatándole las regiones de Alsacia y la Lorena. Muy importantes estas regiones, de frontera entre Francia y Alemania, con población alemana y francesa conviviendo, y una región minera de vital importancia para la producción de hierro y de acero. Con la llegada del Kaiser, del nuevo rey Guillermo II, Bismarck deja de ser canciller en el año 92-93, y estos sistemas de alianzas cambian, porque ya empiezan a ver las potencias a Alemania como una amenaza para, digamos, sus intereses, sobre todo económicos. Principalmente la van a empezar a ver así el Reino Unido, Francia y también Rusia. Y bueno, pues se van a aliar y van a surgir como dos bloques que son los que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Ese es el periodo que se llama de la paz armada, entre el año 91 y 1914, que se corresponde con el reinado en Alemania de Guillermo II. Bueno, los sistemas políticos en Europa a la altura de 1914, el mapa de Europa cambia poco entre 1870 y 1914. Quizá lo más reseñable es la independencia de Serbia
en 1878 del Imperio Otomano, pertenecía a Serbia al Imperio Otomano. Y bueno, pues aquí tenemos los imperios que se llaman imperios centrales, ¿no? Que son el Imperio Austríaco o Imperio Austrohúngaro, que tiene dentro de sus fronteras multitud de nacionalidades, austríacos, checos, polacos, rumanos, ucranianos, croatas, italianos incluso, que van a reivindicar territorios. El Imperio Alemán, que ha nacido en 1871, como bien sabemos. Y luego, bueno, pues está el Imperio Ruso, que es un gran imperio territorial, y el Imperio Otomano. Zonas conflictivas en Europa, pues la frontera entre Francia y Alemania, con la cuestión de Alsacia y Lorena, ya por todos conocida, y los Balcanes. Los Balcanes son el polvorín de Europa, porque aquí tienen intereses el Imperio Austrohúngaro, que quiere controlar la zona, el Imperio Ruso, que quiere tener salida al Mediterráneo, y el Imperio Otomano, que no quiere perder presencia en la zona. Por ejemplo, Serbia se independiza en 1878. Uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que va a ser Serbia, que Serbia tiene la intención o quiere unificar a todos los eslavos, todos los pueblos eslavos del sur. Grecia es un país no eslavo, pero bueno, serbios, montenegrinos, croatas, eslovenos, ¿vale? Y Rusia va a ser siempre protectora de Serbia, porque le interesa tener aquí a un país aliado de cara también a sus intereses hacia el Mediterráneo de Rusia. Entonces, más o menos esta es un poquito la geopolítica. Y esto lo sabe Bismarck, todos estos intereses, y lo que quiere es evitar una guerra en Europa, porque no quiere que Alemania se vea tan pronto, nada más nacer como país, en una guerra en dos frentes, en un frente con Francia, en el frente occidental, y en un frente oriental con Rusia. Esto es lo que va a pasar luego en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Bueno, Bismarck lo supo ver y digamos que supo establecer una serie de alianzas junto con Guillermo I, que es el primer rey de Alemania, Guillermo I, y estamos en lo que se llaman los sistemas bismarckianos, que son complejos sistemas de alianzas diplomáticas, muchas veces en pactos secretos, ¿vale? Y tiene unos objetivos. Primero, evitar la guerra en Europa. Dos, aislar a Francia, que quiere recuperar Alsacia y Lorena. Además, en este contexto, la mayoría de los países de Europa son de corte autoritario o son muy conservadores. La mayoría. Democracias, digamos, así puras o una democracia, digamos, de verdad o un país liberal, porque democracia todavía no se ha asentado el sufragio universal en Europa. Tenemos al Reino Unido como país parlamentario y Francia, que es ahora mismo, en esta época, una república, desde 1870. Y el resto de países pues, son bastante conservadores. Eso lo va a utilizar Bismarck para aislar a Francia. Es como, digamos, un enemigo ideológico en ese sentido. Y luego quiere también atraerse a Rusia, que tiene intereses en los Balcanes, al igual que Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Por tanto, digamos que va a tener alianzas tanto con Rusia como con el Imperio Austrohúngaro, que son potencialmente enemigos por la cuestión del control de los Balcanes. Y así pues va haciendo Bismarck, digamos, como un encaje de bolillos, prometiendo unas cosas a unos, otras cosas a otros. Y de estos sistemas, que digamos van a terminar en 1893, cuando Francia y Rusia pacten una alianza militar, nos interesan de estos sistemas dos alianzas. Estos son sistemas muy complejos que por tiempo, pues lógicamente no los vamos a estudiar todos a fondo, pero hay dos alianzas militares defensivas que son interesantes. La Dúplice Alianza de 1879, que es un pacto defensivo militar entre Alemania y Austria, Hungría, es un imperio austrohúngaro, que les obliga a defenderse mutuamente en caso de ataque de una tercera potencia, ¿vale? Por esta alianza Alemania va a entrar en la Primera Guerra Mundial, porque Austria-Hungría lo primero que va es a declarar la guerra a Serbia porque la va a considerar causante del atentado de Sarajevo. Lo veremos cuando lleguemos a la Primera Guerra Mundial. Por tanto, ahí hay una alianza militar austro-alemana. Y luego la Triple Alianza, que es una alianza defensiva en caso de ataque de una tercera potencia entre Italia, Alemania y Austria-Hungría. Igual
Italia y Austria-Hungría son potencialmente enemigos, y luego cuando empiece la guerra en 1914 Italia va a permanecer neutral y posteriormente va a entrar del bando aliado, porque le interesan a los italianos unos territorios, la zona de Trieste y Istria, que hoy en día pertenecen a Croacia, pero que tienen población italiana. En esta época Italia los está reivindicando. En este momento pertenecen al Imperio Austrohúngaro, hoy en el presente a Croacia. Y nada, pues estos sistemas van a terminar con la llegada de Guillermo II, la dimisión de Bismarck, creo que dimite concretamente en 1892, si no recuerdo mal, pero bueno, Guillermo II tiene otros planes para Alemania, unos planes de grandeza. Quiere pues que Alemania en el tablero mundial sea importante, tanto a nivel colonial como a nivel europeo. Y va a llevar a cabo una carrera de armamento, y esto va a provocar pues que progresivamente Francia, Rusia y Reino Unido suscriban una serie de alianzas que van a terminar con la Triple Entente en 1907 entre Rusia, Francia y Reino Unido, ¿vale? ¿Qué quiere el Kaiser? ¿Qué quiere este Kaiser, este Guillermo II, para Alemania? Pues quiere competir con el Reino Unido en los mares. Su obsesión va a ser tener una flota que pueda plantar cara en los mares a la Royal Navy, a la Armada Británica, que es la más potente del mundo en este momento, también submarinos, tener un imperio colonial semejante al del Reino Unido, controlar políticamente Europa, básicamente, política y económicamente, porque considera que es el país más desarrollado y más científico y más avanzado. No le falta en parte razón, pero bueno, eso no quita que desarrolle una política imperialista y nada, pues en definitiva convertirse en la primera potencia militar mundial. No es que fuera Alemania la causante de la Primera Guerra Mundial, porque aquí todos tienen que ver, pero bueno, el cambio de política, la política mundial que quiere llevar a cabo Guillermo II, pues la hace más responsable que otras potencias en este caso. Bueno, y ya se forma la Triple Entente en 1907 entre Rusia, Francia y Reino Unido, y van a chocar, digamos, contra la Triple Alianza, que son Austria-Hungría, Alemania e Italia, pero que Italia no va a entrar de este bando, sino de este otro, de este de la Triple Entente, a partir de 1914. Paralelo a este proceso político, bueno, pues siguiendo el tema del libro, el libro, digamos que se va hacia la parte de historia económica, con la segunda revolución industrial, que es un proceso paralelo a este momento político que hemos explicado ahora, ¿no? A partir de 1870 hay una crisis en el capitalismo, una crisis de beneficios, sobre todo, y esto, bueno, pues va a provocar una serie de cambios en el sistema capitalista, bueno, pues que se va a hacer en definitiva más grande, y con el objetivo de producir en masa. Y de aquí va a surgir la llamada sociedad de masas y el consumo de masas, con todo tipo de industrias nuevas y de fuentes de energía. ¿Qué es lo importante de este esquema? Que nos va a indicar lo que es la segunda revolución industrial. Pues que hay un proceso de concentración económica, van a surgir los oligopolios, el cártel, el trust y el holding, con el objetivo de eliminar competencia. En definitiva, van a aparecer las primeras multinacionales, por decirlo de alguna manera, que van a controlar pues, sectores muy amplios de la producción. Y luego también, paralelo también a todo esto, pues hay una revolución tecnológica, pues como la primera, nuevos inventos que van a cambiar la forma de vida de la gente, y una nueva organización del trabajo que llamaban Organización Científica del Trabajo, con el Taylorismo y el Fordismo, que vamos a ver también qué es. En definitiva, lo primero que hay que saber es el protagonismo y el uso y búsqueda de nuevas fuentes de energía asociadas van a estar a nuevos inventos que van apareciendo. Si la primera revolución industrial era el carbón, la fuente de energía por excelencia, pues ahora va a ser sustituida por el petróleo, ¿vale? Esto va a revolucionar los transportes, sobre todo con la industria del automóvil, pero también la industria química, va a ser una de las industrias punteras en este proceso. Y también la electricidad.
con la dinamo para producir electricidad, el transformador, el acumulador de energía y también pues, se va a aplicar a máquinas, a transportes, a las comunicaciones, etcétera. Por tanto, electricidad y petróleo, también junto con el acero para la industria del armamento, como una de las industrias principales, pero como fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. Esto, lógicamente, es el principio de los conflictos, sobre todo por la adquisición y el control de los principales pozos de petróleo localizados a lo largo del planeta. Entonces aquí se inicia, digamos, el mundo actual, básicamente, sobre todo a nivel de consumo y en muchos otros aspectos. Luego también hay una nueva organización del trabajo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es producir más en el menor tiempo posible, o sea, ser muy productivos, de forma muy eficiente y en masa. Para ello se van a idear o se van a aplicar pues, dos tipos de organización del trabajo que van unidas. El primero es el Fordismo, ideada por Henry Ford, el dueño de la marca de automóviles Ford en Estados Unidos, que digamos idea la producción en serie o en cadena, donde cada operario se especializa en una única actividad, en lo que es la cadena de montaje, ¿no? Esto va a permitir bajar el precio de coste del producto y si baja el precio de coste del producto, en este caso el automóvil, pues lógicamente te haces con el mercado, porque es un producto muy competitivo. Pero además también va a permitir mantener salarios elevados a los trabajadores. Si se aumenta el salario, pues lógicamente estos trabajadores empiezan a consumir más. No únicamente se van a preocupar por su subsistencia, sino que van a consumir mucho más. Estos trabajadores, todo tipo de artículos que van a ir surgiendo, entre ellos el automóvil, ¿vale? En todo caso, si bueno, pues con lo que se tiene no da para comprar lo que se quiere, se estimula el consumo también a través del pago a plazos. Aquí empieza a surgir el crédito, el pago a plazos o fraccionado. Y luego también se desarrolla, y creo que no lo dije en clase, pero también el marketing y la publicidad, ¿vale? Por tanto, el Fordismo es la producción en cadena y consiste en que cada operario se especializa en una única actividad. Se busca la mayor eficiencia. Y luego el Taylorismo es un paso más. Es cronometrar el tiempo que el operario o el trabajador emplea en hacer esa determinada actividad, ¿vale? Si la haces en 8 segundos o puedes hacerla en 8 segundos, mejor que en 10. Se trata de que el producto esté rápidamente en el mercado, porque si está en el mercado es susceptible de ser vendido, ¿vale? Insisto, estamos en un consumo de masas y además muy diversificado. Por tanto, Fordismo y Taylorismo pues son dos caras de la misma moneda, de aumentar la producción. Avances técnicos, ya los hemos visto también en clase. Hay una serie, los he clasificado por industrias, ¿no? La industria del automóvil, que es alemana fundamentalmente, aunque luego la industria del automóvil más puntera va a estar en Estados Unidos, con marcas como Ford, por ejemplo. Pues bueno, el motor del automóvil de dos tiempos, de Benz, de ahí la marca Mercedes-Benz, el motor diésel, pues Rudolf Diesel, el automóvil a gasolina, los hermanos Durella, aquí tenemos las primeras patentes, ¿vale? Pues se puede considerar un carro con un motor acoplado y fijaos el volante que lleva, ¿no? Incluso creo que no lleva ni frenos esto. En fin. Daimler y Benz, bueno, pues aquí tenemos también el primer prototipo de Louis Renault, francés, de 1903, el Forte, que es muy importante, incluso aquí vemos conducido por un obrero, ¿vale? Con su gorra. Todos los obreros de la Ford era un orgullo para ellos tener un Ford en propiedad. Esto ya son automóviles un poquito que se asemejan más un poco bueno, pues a la actualidad. O sea, vas bien sentado y este pues, es como mucho más incómodo, ¿no? El primer prototipo de Renault. También se va a desarrollar mucho la industria química, aparte de la del automóvil,
y la industria del medicamento, con la, bueno, la dinamita, que es industria química igual, aunque luego se va a aplicar a la industria militar, de Alfred Nobel, la aspirina de la marca Bayer, alemana también, de Felix, no Félix, Felix Hoffmann, la penicilina de Fleming. Esto va a revertir o va a ocasionar un aumento de la esperanza de vida de buena parte de la población europea y estadounidense. ¿Vale? Entonces, digamos que también se inicia una inmunidad frente a enfermedades que habían sido mortales. Por ejemplo, en 1800, esto es un ejemplo, en 1800, en la década de los 80 en España hubo todavía una importante epidemia de cólera y de también, por ejemplo, Alfonso XII, que no lo hemos visto, pero lo veremos, murió de tuberculosis. O sea, quiero decir que en esta época todavía de una mala gripe fallecía la población. Entonces, digamos que se va desarrollando este tipo de industria, la industria del medicamento con la industria química, etcétera. La industria militar con el submarino, el aeroplano, el carro de combate, los transportes también sufren una revolución con el Zeppelin, con el dirigible de Ferdinand von Zeppelin, y también pues, asociada también la llanta neumática inflamable de Dunlop, escocés, pues lógicamente para la industria también del automóvil, ¿no? Va a ser muy importante los neumáticos, ¿no? Esto todo va a ir teniendo un desarrollo a lo largo de las siguientes décadas. Y luego, muy importante también, los inventos aplicados a la industria del ocio y del consumo doméstico y de las comunicaciones entre personas, ¿no? Entre particulares. El telégrafo con el código Morse, el teléfono de Alexander Graham Bell de 1876 en Estados Unidos, el cine como industria importantísima del ocio nace a finales del siglo XIX, 1895, con los hermanos Lumière, que son los que proyectan la primera película, que, bueno, pues son una serie de imágenes de un tren entrando en una estación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues fijaos, la industria del cine, sobre todo luego ya en la época dorada, los años 20 y 30, lo que es, que da trabajo a mucha gente. Y la radio, que bueno, pues están siempre entre Tesla y Marconi. Yo elijo a Marconi, Italia 1893, para las comunicaciones, aunque luego las primeras transmisiones en público son de 1910. Eh, como ocio, ¿no? Como programas, era típica la radionovela en esta época. Pero bueno, es un entretenimiento muy importante en esta época. Y luego también en Estados Unidos el aire acondicionado, que algo que nos parece algo de nuestra vida cotidiana, sobre todo en verano, que es de Carrier en 1911, Estados Unidos, sobre todo también para esos grandes rascacielos que ya había en Nueva York y en Manhattan, pues circuitos de aire acondicionado para, digamos, refrigerar y que los trabajadores de las oficinas pues estuvieran mejor, estuvieran más cómodos. Importante, esto es muy importante. Hay un nacimiento del gran capitalismo también en esta época. Y nos interesa lo siguiente. Bueno, hay una concentración empresarial y concentración financiera. Es la época del gran capitalismo, de los grandes oligopolios. Un oligopolio es un conjunto de empresas que se dedican al mismo sector, que se ponen de acuerdo, o bien para absorber a otras empresas más pequeñas, o bien para controlar el mercado. Básicamente es eso. Y también va a surgir la gran banca, la concentración financiera, con muchos bancos que hoy en día están en nuestra vida, como el Credit Lyonnais en Francia, o el Deutsche Bank en Alemania, o el Joyce en Gran Bretaña, ¿vale? En Reino Unido. Y van a servir para financiar también a estas empresas. Pero nos interesa sobre todo lo de abajo, la concentración empresarial, con diferentes tipos de concentración. Cártel, trust y holding. El cártel, también llamado, esto es típico, se dio en Alemania, sobre todo el cártel, también llamada concentración horizontal, es cuando un conjunto de empresas se ponen de acuerdo para establecer los precios y repartirse los beneficios, ¿vale? Para no tener competencia entre ellas. Por ejemplo, en Alemania, pues AEG y Siemens se repartieron el mercado de la electricidad, por ejemplo. Eso es un cártel. Dos empresas independientes pactan para establecer una política empresarial concreta y conjunta y así, digamos, repartirse el mercado.
El trust es típico o era típico en Estados Unidos y es una empresa, también se llama concentración vertical, una empresa o digamos que absorbe a otras empresas de la misma rama productiva, ¿vale? Pero que tiene, digamos, diferentes fases, esa rama productiva. Por ejemplo, Texaco, la empresa, o la Standard Oil Company, que es una empresa de carburantes norteamericana. Pues esa empresa, Estados Unidos, esa empresa se dedicaba a la extracción del petróleo, a su refinamiento y a su comercialización. O sea que controla todas las fases del proceso, la misma empresa. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues absorbiendo o comprando a la empresa extractora, a la empresa que lo refinaba y, lógicamente, a la empresa o los medios para su transporte y posterior venta. Esa se llama la Standard Oil Company, pues es una concentración vertical. Controla el proceso desde el inicio hasta el final, ¿vale? Desde la extracción, el sector primario, el refinamiento sería el sector secundario y la venta al sector terciario. Eso se llama concentración vertical. Y el holding es una entidad financiera, pues, como puede ser pues un banco, que, digamos, compra acciones en varias empresas, pueden ser de diferente tipo, y al formar parte del accionariado, está en el consejo de administración y toma decisiones, ¿vale? Entonces influye en la política de la empresa. Entonces, cartel, trust y holding son conceptos muy importantes. Y luego ya por último las consecuencias de la segunda revolución industrial vamos a ver en dos vertientes, el crecimiento demográfico y urbano y luego el desarrollo del movimiento obrero. Eh, Fijaos, es que no hace falta ni hablar, o sea, entre 1870 y 1914 la población europea pasó de 300 millones a 440. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ya tiene un nivel de vida, lógicamente no como el nuestro actual, pero bueno, hay mayor esperanza de vida, hay un mayor consumo, hay mayores estímulos para llevar una vida más agradable. Casualmente, bueno, tenemos España que no crece tanto, pero entre 1870 y 1914, Inglaterra, Gales, ni siquiera todo el Reino Unido duplican o más su población. España crece poco, Francia también, tampoco crece mucho, pero Rusia, que es un país atrasado, fijaos, se duplica o más también. También hay aquí algunos elementos, digamos, culturales. El crecimiento típico de este proceso va a ser el alemán, que crece en cuestión de 40 años, pues unos casi 30 millones de habitantes, Alemania, y también Estados Unidos. Pero en el caso de Estados Unidos va a ser por la inmigración, la gente que va a venir de fuera, que normalmente van a ser europeos. La población europea crece y siempre se busca mejor fortuna. ¿Dónde se busca mejor fortuna? Pues al otro lado del Atlántico. En el caso del Reino Unido, sí van a marchar a Canadá, o van a marchar a Estados Unidos, o van a marchar a Sudáfrica, o van a marchar a Australia, ¿vale? A territorios que pertenecen a la corona británica. Pero en el caso de Italia, por ejemplo, en el caso de Alemania, también el excedente de población de Alemania, van a ir a los Estados Unidos fundamentalmente. También mucha población polaca va a ir a Estados Unidos en estos años finales del siglo XIX, principios del XX, a buscar mejor fortuna. Y también en España, que aunque no hay un crecimiento muy importante, también puede ser debido a que a principios del siglo XX mucha población de muchos territorios de España marcharon a Sudamérica, fundamentalmente a Argentina, Brasil también, población gallega y también a Venezuela. O sea, en esta época hay una emigración española importante, en busca siempre de mejor fortuna, pues porque no hay trabajo o es difícil encontrarlo en los lugares de origen. Y luego también hay una especie de segundo éxodo rural en esta época, donde mucha gente marcha del campo a la ciudad y las ciudades no tienen más remedio también que acondicionarse para esta cantidad de gente que está llegando, ¿no? Y también, pues lógicamente, el alumbrado público,
va a surgir, un alcantarillado ya como se merece, recogidas de basura, etcétera. Las condiciones higiénicas tienen que ser las adecuadas. Y también en este punto pues nos interesa el desarrollo del movimiento obrero, sobre todo en el contexto de la llamada Segunda Internacional, en estos años, entre 1889 y 1916. Bueno, en la horquilla de años que estamos viendo. Y sobre todo nos interesa que a partir de esta época surgen los partidos socialistas, marxistas. Ejemplos, viene en el libro el SPD, el Partido Socialista Alemán, 1875, el PSOE en 1879 con su sindicato, la Unión General de Trabajadores en 1888, el Partido Socialista Italiano en 1892, el Partido Laborista Británico, que hoy en día es oposición al gobierno conservador en el Reino Unido en 1903, y gracias a la presión que ejerce el movimiento obrero también se van consiguiendo mejoras. En esta época se van a llamar los socialistas socialdemócratas. Perdón, Boris Johnson es el presidente del Reino Unido, que se me había olvidado, que es conservador, los laboristas están en la oposición. Entonces, comienzan a llamarse socialdemócratas, reivindicar reducciones de la jornada laboral, jornadas de 8 horas. Sobre todo el sufragio universal, conseguirlo ya de pleno, no solo ya de hombres, sino también de mujeres. Las mujeres van a empezar a votar después de la Primera Guerra Mundial, en el caso de España en 1933, ¿vale? Y también empieza, digamos, una primera ola de feminismo, tanto a nivel de sufragismo, las sufragistas que reivindican el voto de la mujer, y sobre todo esta primera oleada pues se va a reflejar pues que Clara Zetkin, una socialista alemana, pues decreta el Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo de 1911. Y como bien sabéis, pues es una jornada señalada, ¿no?, en la actualidad. Y por presiones, pues nueva legislación laboral, avances sociales, seguros por enfermedad, accidentes de trabajo, de pensiones, primeras pensiones en países como Alemania, que no son países socialistas, pero es que a veces son los propios gobiernos más conservadores para evitar una revolución o para evitar mayores problemas los que empiezan a otorgar a las clases trabajadoras derechos, ¿vale? Por ejemplo, en Francia, reducción de la jornada laboral en estos años, pensiones de vejez en 1909 en Gran Bretaña, y el sufragio universal, ¿vale? Las mujeres no van a votar, insisto, hasta el final de la Primera Guerra Mundial.